se entiende muy bien, sin tener que entrar a muchos detalles, porque si no sí que a estas horas os podríamos matar de aburrimiento, pero se entiende muy bien por qué hablamos de estafa, ¿no? Por cómo se empujó a la población a que se hipotecara, a que accediera a la vivienda a través de la propiedad, a través de las hipotecas, algo que no se ha hecho en muchos otros países de nuestro entorno. Después de hacer eso se hizo con incentivos muy agresivos, con políticas como la fiscal, por ejemplo, con un alquiler desregulado que no es una alternativa real, ¿no? Ahora es muy fácil decir ¿por qué la gente no alquiló? Bueno, no alquiló porque realmente todo el mundo anhela un hogar estable, es un deseo muy legítimo, muy prudente y muy sabio el querer tener un hogar estable para ti y para los tuyos, no es ninguna insensatez y no es ser un especulador. Entonces, si aquí se hicieron unas políticas, tanto con gobiernos socialistas como con gobiernos populares, se hicieron unas políticas que llevaban solo a la compra y no al alquiler. Además, todo eso se hizo con desinformación o directamente con engaño, porque hasta el último momento, hasta que estalló la burbuja, salían las ministras de Vivienda, salía Zapatero diciendo que teníamos el mejor de los sistemas, donde todo el mundo salía ganando, que la vivienda era la inversión más segura de todas, no una inversión segura, no, la más segura de todos, que lo mejor que se podía hacer en este país era comprarse una vivienda. Nadie informó de que en este país teníamos una legislación aberrante y anómala, donde si no pagas no solo puedes perder tu casa, sino que te puedes quedar con una deuda de por vida. Nadie informó de esas hipotecas indescifrables que estaban plagadas de cláusulas abusivas, ¿no? Hubo quien abusó de su poder, hubo quien abusó de tener el dinero, como eran los bancos, de tener toda la información, de tener un ejército de abogados y de economistas, y a miles de personas que sencillamente intentaban tener una vida digna y tener un hogar, las estafaron, porque no se puede llamar de otra manera, las estafaron. Y en realidad, siempre lo digo, afectados y afectadas somos todos y todas, ¿no? La economía del país está más hundida que nunca, hay recortes en sanidad, en educación, en servicios básicos, en cosas que han costado muchísimo de conquistar con el esfuerzo de miles de personas durante décadas y que ahora se están desmontando solo para mantener esa situación de privilegio, para rescatar a los responsables de la estafa a costa de empobrecer aún más a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, ahora mismo, víctimas de la estafa, estafados y estafadas somos todos nosotros, ¿no? Las medidas que se han aprobado en los años de la crisis, tenemos, bueno, en el último año los muy millonarios han mejorado en 7.000 millones sus beneficios. Las empresas del IBEX 35 en términos generales ganaron en 2013 un 13% más que el año anterior. La gran mayoría de nosotros ganamos mucho menos. Nuestros salarios han crecido, como diría el señor Montoro, moderadamente, o han crecido negativamente. 2008 hasta ahora, en España hay 200.000 españoles que se han ido fuera, hay cerca de 12 millones de personas cerca de la pobreza. La pobreza infantil en España se sitúa en el 26,7%. 3 millones de personas viven con menos de 307 euros al día. En 2012, 1,4 millones de hogares sufrieron cortes de luz porque no la podían pagar. En los últimos 6 años, la factura de la luz ha subido un 60%. Los salarios han decrecido de media un 8,5%. Por no hablar de los recortes en sanidad, en educación, en cultura, en dependencia. Si pensamos que nos representan y que trabajan para nosotros y han conseguido todo esto, la conclusión lógica es que son unos ineptos, es que son incapaces. Ahora bien, si pensamos que trabajan para todos aquellos que han conseguido mejorar sus beneficios un 13% con respecto al año anterior, entonces su trabajo lo han hecho bastante bien. Si los multimillonarios no solo han sido amnistiados cuando han defraudado Hacienda, sino que además han mejorado sus beneficios en 7.000 millones, realmente es que el trabajo lo están haciendo bien, y eso nos habla de la representatividad. ¿A quién están representando, para quién están trabajando? Estamos hablando de eso, de un poder súper concentrado cada día más, ¿no? Con ese poder económico que tiene tentáculos en todas las esferas de poder, ¿no? Y claro, pero el problema de eso es que, claro, lo denunciamos, ¿no? El rey ahora en realidad está desnudo, todos más o menos ya sabemos lo que hay, entonces pues quizás ya por eso no tenemos que alargarnos mucho más con detalles, ¿no? Ya del horror que estamos viviendo, ¿no? De esa democracia secuestrada, que ya solo le queda de democracia la formalidad de votar cada 4 años y nada más. Pero el problema de eso también es que nos empequeñece, ¿no? Que nos hace sentir a todos y a todas nosotras absolutamente hormiguitas, ¿no? Que dices, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde abordo yo esta monstruosidad? Si lo tienen todo atado y bien atado, ¿no? ¿Qué podemos hacer todos nosotros, ¿no? Que esa es la perversión, ¿no? Que todo este sistema económico va acompañado, ¿no? de un modelo cultural, de un imaginario colectivo que básicamente genera depresión e impotencia, ¿no? Todo lo contrario a vida y felicidad. Y lo peor de todo es que el sistema actual
lo más perverso, lo más sutil, lo más inteligente en realidad que tiene es que interviene en nuestro deseo, ¿no? O sea, es que nos fastidian nuestro deseo, ya no solo nos empobrecen, ya no solo nos lo quitan todo, es que nos anulan nuestro deseo, nos convencen de que nada puede ser de otra manera, ¿no? Y nos convencen de chorradas como esas de que, claro que hay que rescatar a los bancos porque si no la economía se hunde. Oiga, perdona, si es que la economía se ha hundido, está más hundida que nunca. Hablo de la economía real, por supuesto, no sé de qué economía hablan ellos, ¿no? De la suya, pero la real está más hundida que nunca, ¿no? Pero siempre es el lenguaje este de la amenaza, ¿no? De podría ser peor, y sobre todo no hay alternativa, esto no podría ser de otra manera, y así te anulan la imaginación, ¿no? Y te anulan el deseo, que es lo peor que se le puede hacer al ser humano, ¿no? Estamos en una sociedad tan enferma, tan profundamente enferma, que está más estigmatizada la pobreza del estafado, del empobrecido, de la persona honesta que simplemente ha trabajado y ha querido tener una vida sencilla y digna. Eso está más estigmatizado y más mal visto que el gran corrupto, el Bárcenas de turno, el chulangas, que insulta a la población, ¿no? que roba millones y millones de euros y salen los medios de comunicación haciendo así, ¿no? Eso está mejor visto que las miles de personas empobrecidas. Y ahí es donde nos han marcado un gol en el que sí que tenemos que hacer autocrítica, ¿no? No hay que aceptar que seamos los responsables y los culpables de la estafa, pero alguna autocrítica sí tenemos que hacer como sociedad. Y es que ahí nos han marcado un gol, ¿no? O sea, el sistema económico capitalista salvaje, especulativo, que comercia con las vidas, que lo mercantiliza todo, no es solo un modelo económico, que es a veces el error que se hace, ¿no? Y sobre todo en nuestra sociedad actual tan economicista, ¿no? Donde todo se lee en términos económicos, ¿no? Y resulta que lo peor de todo es que eso se ha hecho con un modelo cultural individualista, competitivo, consumista, donde la gente se mide por las propiedades que acumula, por su capacidad de consumo y no por lo que desea, por lo que comparte, por lo que anhela, por lo que sueña, ¿no? Que en realidad es de lo más hermoso del ser humano, ¿no? Es su gracia, es su gran diferencia, ¿no? Su capacidad de soñar, de hacer arte, de hacer cosas impensables, ¿no? Que no son simplemente para sobrevivir, sino para vivir mejor, ¿no? Para hacer belleza, ¿no? de la vida. Hay una frase que a mí siempre me ha conmovido mucho y la mencioné en la obra de teatro que escribí, que tiene que ver con una huelga de mujeres trabajadoras en el siglo XX, a principios del siglo XX en Estados Unidos, que salieron a protestar con un eslogan, con una pancarta que decía: queremos el pan, pero también las rosas, en Boston. Siempre me ha conmovido esa declaración, porque es cierto que queremos el pan, tenemos derecho al pan, tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a un techo, tenemos derecho a una casa, pero vivir no es sobrevivir. Tenemos derecho a las rosas, todos tenemos derecho a las rosas, todos tenemos derecho a bailar, a amar, a tener una buena obra de teatro que ver, un buen libro que leer, tiempo para hacerlo, disfrutar de una buena película. Todos tenemos derecho a las rosas, porque si vivir fuera sobrevivir, ¿qué problema habría con la esclavitud? Vivir no es sobrevivir. ¿Tú crees que la dación se va a conseguir? Sí, tanto que sí, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Es algo tan de mínimos, te digo, o sea, incluso en Estados Unidos, que es un país ultra mega liberal capitalista, tienen la dación en pago, porque es que incluso en términos económicos, o sea, no solo en términos de derechos humanos, que es el que a nosotros nos importa más, pero en términos económicos, si tú tienes a miles, se han producido 500.000 ejecuciones hipotecarias desde que ha empezado la crisis, que se dice rápido, ¿no? Pues miles y miles de personas endeudadas de por vida, con una deuda que no prescribe, a diferencia de la de los corruptos y de los evasores fiscales, es gente embargada de por vida, que no tiene ningún estímulo para retomar una actividad económica, que no va a pagar impuestos, que van a ser usuarios perpetuos de los servicios sociales. Eso es un problema económico, además de derechos humanos. Entonces, para que el país salga de la crisis, la gente va a tener que salir de la crisis, si no, ¿qué país va a salir de la crisis? Nos pueden robar un poquito más, nos pueden exprimir un poquito más, pero si no dejan que la gente pueda volver a consumir y pueda volver a emprender actividad económica, es que ya no habrá de dónde sacar. Y por lo tanto, tanto en términos de derechos humanos como en términos económicos, estoy segurísima de que vamos a conseguir la dación en pago, desde luego. Tenemos que acabar con la cultura de la delegación. O sea, durante todos estos años nos hemos limitado a consumir y a delegar la política en unos pocos, y así hemos acabado, ¿no? Con una corrupción generalizada y con una democracia secuestrada. Entonces, nunca más delegar la política. Para preservar los bienes comunes, para preservar los asuntos comunes, vamos a tener que defenderlos cada día. Los derechos se conquistan, no caen llovidos del cielo.
hemos hablado mucho del poder económico y hay que distinguir, ¿no? No todo el poder económico es malo, hemos resumido, pero se entiende que hablábamos del gran capital financiero especulativo, pero luego está la economía realmente productiva, esa es la que hay que defender y la que hay que alimentar, ¿no? Y cada vez más la economía social cooperativa, se están construyendo ya muchas alternativas que están empujando, ¿no? por un mundo nuevo y lo están haciendo ya posible en el día a día, ¿no? Llevamos demasiado tiempo siendo personajes secundarios, uno enciende la tele y solamente ve a los mismos una y otra vez, y cada vez que sale alguien similar a ti es porque es periodismo comprometido, periodismo social, como si lo otro fuera periodismo descomprometido. Pero estamos acostumbrados a que la voz la tenga siempre los mismos y nosotros somos relegados a ser personajes secundarios. Pues creo que es el momento de darnos cuenta de que somos los protagonistas y que de hecho somos más. La película que nosotros podemos contar es muy interesante y tenemos la capacidad y el poder de escribir el guión entre nosotros. Sí que se puede, mucho más de lo que nos han hecho creer. Es cuestión de generar espacios de experiencia compartida, de generar empoderamiento, de organización. También habrá que generar espacios de organización que no nos han enseñado y hay un gran trabajo por delante. También vienen tiempos, creo yo, de desobediencia civil generalizada, o sea, cuando el poder es sistemáticamente corrupto, hay que desobedecer para desafiar ese poder, para decir que no pueden actuar en nuestro nombre, pero también no solo como gesto, digamos, sino también como mecanismo efectivo de autotutela de nuestros derechos. O sea, desobedecer nos permite que no nos saquen de casa. Pues eso, que nos permite que no nos saquen de casa, nos permiten que no nos roben nuestros hospitales públicos que hemos construido con gran esfuerzo, nos permite que no nos roben nuestras universidades y nuestras escuelas, ocupemos todo eso y que no nos lo roben, ¿no? Que sepan los inversores y los fondos buitre que no nos vamos a dejar robar como si nada. Entonces, desobediencia civil generalizada, acabar con la impunidad y por lo tanto habrá que intentar llevar a los tribunales a los culpables, pero si los tribunales no responden lo suficiente, habrá que hacer escrache general. O sea, habrá que acostumbrarse a hacer escrache, chicos, pero no puede ser que los corruptos se puedan mover por los actos públicos como si nada, ¿no? Porque lo seguirán haciendo. Y desde luego el último punto también creo que hay que plantearlo, que es el de la regeneración democrática, ¿no? Nuestras instituciones no funcionan ahora mismo desde el punto de vista del interés general, entonces habrá que impulsar procesos colectivos de toma de esas instituciones, hacer procesos constituyentes donde volvamos a decidir entre todos y todas de verdad las reglas con las que queremos gobernarnos para que las instituciones respondan a la vida y a los derechos de las personas y no a las de unos pocos, ¿no? Entonces eso es un camino largo, va a tener momentos muy duros, no hay que ser autocomplacientes, no hay que engañarse, habrá momentos muy difíciles, pero también es una de las cosas más hermosas que podemos hacer juntos y juntas, ¿no? Así que os invito a ello. Gracias. Gracias.